Muchos de los videojuegos de hoy en día han buscado basar sus historias, escenarios y campañas en eventos militares reales. Eso hasta cierto punto le aporta mucho valor en el sentido de que el jugador puede estar inmerso en algo que sí sucedió en la vida real. Es el mismo valor agregado cuando una película anuncia que está basada en hechos reales. En Armapedia ya hemos hablado de videojuegos muy realistas e incluso hemos comentado sobre habilidades que pueden transferirse a un soldado mediante el uso de videojuegos. Pero en este video nos adentraremos en la parte histórica que algunos juegos implementan para hacer que el jugador se ponga en los zapatos de un soldado en un determinado momento de la historia. Importante que sepas que estos juegos no son necesariamente los más exactos o con las mejores gráficas. Simplemente tienen detalles o misiones muy interesantes que coinciden en ciertas cosas o buscan coincidir con operaciones y eventos militares 100% reales. Sin más, ponte cómodo y prepárate para conocer 10 operaciones militares reales en videojuegos. Medal of Honor. Medal of Honor de 2010 es un videojuego que se establece durante la invasión de Afganistán con un prólogo que incluye el despeje del aeródromo de Bagram y una campaña principal centrada en los operadores de fuerzas especiales del Valle de Shaikot. Los buenos conocedores de esta guerra reconocerán que la historia de este videojuego está inspirada en la famosísima Operación Anaconda, la batalla más grande de la guerra de Afganistán. En la vida real, la Operación Anaconda es el nombre en clave para una operación a principios de marzo de 2002, en la que fuerzas militares estadounidenses y oficiales paramilitares de la CIA, trabajando junto con unidades afganas y de países aliados, intentaron destruir a grupos terroristas y a las fuerzas de los talibanes en el valle de Shaikot y en las montañas de Zormat. Esta operación fue la primera batalla a gran escala de los Estados Unidos en la guerra en Afganistán desde la batalla de Tora Bora en diciembre de 2001. 1.700 soldados estadounidenses desplegados desde el aire y 1.000 milicianos a favor del gobierno afgano lucharon contra más de 1.000 combatientes talibanes y de otros grupos extremistas. Fuentes militares estadounidenses calculan que acabaron con al menos 500 combatientes a lo largo de la batalla. Aunque en Medal of Honor los nombres de los individuos y las unidades han sido cambiados, muchos de los momentos clave y las características del terreno de la batalla real están representados en el juego. Battlefield 1. Battlefield 1 se ambientó y trajo en vida una guerra que no muchos se atrevían a retratar en un videojuego, la Primera Guerra Mundial, y lo hicieron con una gran maestría. Su historia y gráficas simplemente son magníficas. Durante la campaña, el jugador controla 6 diferentes personajes desde una vista en primera persona. Cada personaje es una historia diferente desde la perspectiva de soldados de varios países y que tienen diferentes tareas militares. El juego se divide en varios capítulos con distintas misiones. El capítulo del juego, llamado Tormenta de Acero, está basado en Francia desde los ojos de un soldado del regimiento de infantería número 369, también llamados como Harlem Hellfighters. Este grupo fue conocido por ser el primer regimiento afroamericano que sirvió con las fuerzas expedicionarias estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Otro capítulo del juego, llamado Barro y Sangre, también tiene lugar en Francia y pone al jugador desde la perspectiva de un conductor de tanques británico. También recordemos que los británicos fueron los primeros en introducir tanques de guerra con su tanque conocido como Mark I. Por su parte, el capítulo llamado Amigos de Altos Vuelos está basado en las actividades de un piloto de combate del Real Cuerpo del Aire británico. Y otro capítulo llamado Nada está escrito está basado en Mesopotamia desde los ojos de una guerrera beduina bajo el mando de Lawrence de Arabia, un personaje real de la Primera Guerra Mundial. Este capítulo está específicamente basado en la batalla de Aqaba que tuvo lugar el 6 de julio de 1917 en el puerto de la ciudad de Aqaba, hoy conocido como Jordania. Las fuerzas atacantes árabes dirigidas por Auda ibn Taji y Lawrence de Arabia lograron derrotar a la guarnición otomana que defendía la ciudad. Todos estos capítulos de Battlefield 1 están basados en eventos puramente reales de la Gran Guerra, y me pareció increíble que den esa diversidad de estar en los zapatos de soldados de diferentes nacionalidades y de diferentes oficios militares durante la Primera Guerra Mundial. Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops es un juego basado enteramente en eventos de la Guerra Fría, una gran joya de los videojuegos. Sin embargo, hay una misión en el juego que me parece interesante mencionarte. La primera misión, llamada Operación 40, introduce al jugador a la mayoría de los personajes principales de la historia, Mason, Woods y Bowman, los cuales intentan eliminar al famoso dictador Fidel Castro durante la invasión de la Bahía de Cochinos bajo las órdenes de los Estados Unidos. La invasión de Bahía de Cochinos, también conocida como Invasión de Playa Girón o la Batalla de Girón, fue una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados apoyados por el gobierno de Estados Unidos invadieron Cuba en abril de 1961 para intentar tomar parte de la isla y posteriormente
posteriormente derrocar el gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, la invasión fue un rotundo fracaso, pues las tropas solamente aguantaron unas 65 horas el contraataque de las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más de un centenar de soldados invasores perdieron la vida y el ejército cubano capturó a 1.200 junto con importante material bélico. Esta invasión a Cuba motivaría a la isla a aliarse con la Unión Soviética y posteriormente se llevarían a cabo conflictos como la crisis de los misiles, uno de los eventos más cercanos a una guerra nuclear en la historia de la humanidad. Durante la misión Operación 40 en Call of Duty Black Ops es increíble lo bien recreadas y ambientadas que están las calles cubanas y los lugares donde se combate a las fuerzas de Castro. Delta Force Black Hawk Down. Delta Force Black Hawk Down o Delta Force La Caída del Halcón Negro es un videojuego de disparos en primera persona creado por la empresa Novalogic. Es el sexto videojuego de la serie Delta Force. Ambientado en Somalia durante las operaciones Restaurar la Esperanza en 1992 y Serpiente Gótica en 1993, el jugador comienza como un soldado de la División de Montaña número 10 que participa en una misión de la ONU en ayuda de 300.000 civiles. Después de la tercera misión, el jugador toma el papel de Ranger durante la batalla de Mogadiscio el 3 de octubre de 1993, y durante la segunda parte del juego, el jugador toma el papel de un soldado de fuerzas especiales de la Delta Force. Como puedes ver, el juego se basa en las verdaderas misiones de paz de la ONU en la guerra de Somalia. La mayoría de las misiones implican la protección de convoyes, proporcionar seguridad a la distribución de alimentos, la destrucción de arsenales de armas, tomar prisioneros, etc. Por su parte, la Operación Serpiente Gótica fue una operación militar llevada a cabo por las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos durante la Guerra Civil Somalí, con la misión principal de capturar al líder de la facción Mohamed Farah Aidid. La operación tuvo lugar en Somalia de agosto a octubre de 1993 y fue supervisada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales JSOC. Como parte de la operación, los soldados fueron desplegados en una misión para detener a 2 de los tenientes de Aidid. El resultado de esa misión, ejecutada bajo el mando de la Serpiente Gótica, se conoció como la famosa Batalla de Mogadiscio. El 25 de septiembre, una semana antes de esa batalla, partidarios de Aidid derribaron un helicóptero Black Hawk de la División Aerotransportada número 101 con un RPG. Era la primera vez que un helicóptero era derribado en Mogadiscio. Battlefield Vietnam. Battlefield Vietnam es un juego bien recibido sobre la bien conocida Guerra de Vietnam. Fue lanzado en el año 2004, por lo que no puedes esperar gráficas de maravilla. Es más un juego arcade, pero lo que sí puedes esperar es mucha acción en escenarios como la Ruta Ho Chi Minh, la Batalla de Hue y misiones como la Operación Flaming Dart. Por su parte, la batalla de Hue fue real. Esta batalla fue una de las más largas y cruentas de la Guerra de Vietnam. El ejército de la República de Vietnam y 3 batallones del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos atacaron y derrotaron a más de 10.000 efectivos del EBN y del Vietcong, algo impresionante. Por otro lado, la Operación Flaming Dart fue la respuesta de Estados Unidos en 1965 a los ataques norvietnamitas en las bases estadounidenses en Vietnam del Sur. Consistió en una orden directa del presidente estadounidense de comenzar una serie de ataques aéreos contra bases norvietnamitas en un intento de advertir al gobierno de Hanoi. Además, en el juego, los jugadores pueden ponerse al mando de muchos vehículos de la época, incluyendo el icónico Patrol Boat Riverine. Estos botes tácticos de la época de Vietnam se desplegaron en una fuerza de hasta 250 embarcaciones en un intento de interrumpir los envíos de armas al Vietcong. Ultimate General Civil War. Ultimate General es una serie de juegos de simulación de estrategia de la Guerra Civil estadounidense, los cuales se centran en la táctica y la historia militar. Tiene prácticamente todas las batallas importantes de la Guerra Civil estadounidense y hay una campaña donde puedes elegir ser del bando de la Unión y otro de la Confederación. Cada una presenta docenas de batallas y misiones. Estas incluyen las batallas de Bull Run, de Chancellorsville, de Gettysburg, de Chickamauga Creek, de Cold Harbor y muchas más. El tamaño de la fuerza del jugador se decide por lo bien que lo hace en cada batalla, así que entre más batallas ganes, más soldados y recursos tendrás para las siguientes. Es un juego particularmente interesante para los estadounidenses cuya historia militar antigua es bastante extensa. Call of Duty World War II. Call of Duty World War II es una verdadera joya en lo relacionado a la cruenta Segunda Guerra Mundial. Es una cantidad enorme de referencias a batallas reales y operaciones militares que sí fueron llevadas a cabo. Sin embargo, solamente quiero destacar la primera misión del juego llamada Día D, donde, como su nombre lo indica, es una misión que recrea el Día D o desembarco de Normandía.
La batalla de Normandía, llamada en clave Operación Overlord, fue la operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por Alemania. La operación dio comienzo el 6 de junio de 1944 con el conocido Día D, con el desembarco de Normandía. El conjunto de las operaciones navales recibió el nombre en clave de Operación Neptuno. Un asalto aerotransportado llevado a cabo por 1.200 aeronaves precedió el desembarco anfibio que involucró a 5.000 barcos. El 6 de junio, 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha de Inglaterra a Francia y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones. Para los estadounidenses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, este es el evento que dio comienzo a uno de los eventos más oscuros en la historia de la humanidad. Kuma War. Una de las operaciones militares modernas más importantes de las últimas décadas fue la Operación Lanza de Neptuno, la cual tuvo como objetivo terminar con la vida del entonces hombre más buscado del mundo, Bin Laden. Kuma War es un juego táctico de disparos en primera y tercera persona que recrea conflictos del mundo real en formato de videojuego, usando información seleccionada de noticias, expertos militares, registros del Departamento de Defensa e investigaciones originales. Los episodios consisten en una misión jugable, un extenso texto de fondo y a menudo incluyen entrevistas con expertos militares, soldados y otros participantes reales en los eventos descritos. Pero específicamente en el episodio 107 de este videojuego se retrata de una forma bastante detallada la Operación Lanza de Neptuno, la cual fue ejecutada por los miembros del Grupo 6 de los SEAL, una de las fuerzas más secretas y letales en el mundo actualmente. Todo esto bajo el mando de operaciones especiales de los Estados Unidos en coordinación con operativos de la CIA. En el juego, como en la operación militar real, se hace la inserción de las fuerzas especiales desde helicópteros. Posteriormente entran al complejo y llevan a cabo combate en espacios cerrados, revisando cuarto por cuarto hasta llegar a Bin Laden, tal cual fue ejecutado por los SEAL. Conflict Desert Storm. Conflict Desert Storm es un videojuego táctico de disparos enteramente basado en una operación militar conocida como Desert Storm o por su traducción al español Tormenta del Desierto. Seguramente debe sonarte mucho, pues es una de las operaciones militares modernas más conocidas. El jugador puede alistarse y liderar un escuadrón del regimiento SAS de las Fuerzas Armadas Británicas o en la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos. Cada soldado tiene una especialidad única como demoliciones, francotirador, ametralladoras y rifles de asalto. Para completar cada misión con éxito, el jugador debe utilizar las habilidades de cada miembro del escuadrón, como utilizar su experto en demoliciones para destruir puentes, su especialista en armas pesadas para destruir tanques, etc. La Operación Tormenta del Desierto fue un plan de ataque en 2 fases llevado a cabo por Estados Unidos y otras 34 naciones con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco de la invasión de Irak a Kuwait iniciado el 2 de agosto de 1990. Esta guerra también fue llamada por el líder iraquí Saddam Hussein como la madre de todas las batallas. Y es que al final de esta operación la Fuerza Aérea iraquí fue destruida tempranamente o quedó fuera de combate bajo el implacable ataque. Tras 42 días de incesantes ataques de la coalición aliada en el aire y en tierra, el presidente Bush declaró un cese al fuego el 28 de febrero. Para entonces, la mayoría de las fuerzas iraquíes en Kuwait se habían rendido o habían huido. Conflict Desert Storm no es un juego con muy buenos gráficos, pero definitivamente es interesante que está basado desde su mismo nombre en una operación militar 100% real. Call of Duty Black Ops 2. Call of Duty Black Ops 2 fue un juego al que verdaderamente se le puso mucho empeño por parte de los historiadores y guionistas para que su historia ficticia pudiera fusionarse con eventos históricos reales. Cuando jugué la campaña quedé muy sorprendido por el ojo al detalle en muchas cosas. En la primera misión del juego, llamada Victoria Pírrica, se empieza en una especie de guerra en África, y en esta te va guiando un militar llamado Jonas Savimbi. Lo más fascinante de todo esto es que Jonas Savimbi sí existió. Fue el fundador de UNITA, cuyo objetivo inicial era el de liberar Angola del dominio colonial portugués y posteriormente del MPLA o Movimiento Popular de Liberación de Angola. La Guerra Civil Angoleña de 1975 a 2002 fue el conflicto más largo de África y uno de los más largos durante la Guerra Fría. En la misión bajo orden de Savimbi debemos destruir morteros y terminar con combatientes del MPLA. El segundo detalle histórico interesante lo podemos encontrar en la misión conocida como Viejas Heridas, en la cual debemos repeler un ataque militar soviético en Afganistán, pero importante señalar que en la misión contamos con el apoyo de los Mujahideen y de los chinos, y esto es real.
La invasión a Afganistán, también llamado Guerra Afgano-Soviética, tuvo lugar entre 1978 y 1992. Y sí, la CIA estuvo involucrada en armar a los Mujahideen, pero también el Ejército Popular de Liberación de China entrenó y apoyó a los Mujahideen afganos durante la guerra. Misiles antiaéreos, lanzacohetes y ametralladoras valorados en cientos de millones fueron entregados a los Mujahideen por los chinos. Y por último, en la misión conocida como Sufre conmigo, es una clara y directa referencia de la invasión de Estados Unidos a Panamá. La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada como Código Militar Operación Causa Justa, fue una acción militar del ejército de los Estados Unidos llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. La acción estadounidense tenía como propósito desmantelar a las fuerzas de defensa de Panamá y capturar al dictador Manuel Noriega, quien además era un antiguo colaborador de la CIA y era requerido por la justicia estadounidense por delitos de extorsión y narcotráfico. Pero espera, esto se pone más sorprendente. El mismo dictador Manuel Noriega, ya a sus 80 años, demandó a la compañía de videojuegos Activision Blizzard, o sea, la creadora de Call of Duty Black Ops 2, por causar daños a su reputación con el videojuego. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a Armapedia para seguir disfrutando de más contenido como este. Visita la página oficial en www.armapedia.co. Sígueme en Facebook e Instagram, donde tenemos la comunidad de armas de fuego y temas militares más grande en todo Hispanoamérica. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.